versículo 1 al 7. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, Isaías 9, 1, 7. Vemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes me acompañan con el siguiente. Y así leemos hasta el versículo 7. ¿Listo? Dice el primer versículo: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Lea el 2 fuerte. Que andaban en tinieblas ha visto la gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el pago de sus deseos, y la bala de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre será para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso. Porque ¿qué? Nos ha ¿qué? Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, reposará sobre sus hombros. y se llamará su nombre como Se llamará su nombre, admirable consejero, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién están hablando? de Jesús. De Jesús. Porque un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido regalado. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién hará todo esto? Dios. Jehová de los ejércitos hará todo esto. Damos gloria a Dios por su bendita palabra. Que Dios hable a nuestros corazones. Estamos 7 de diciembre. 7 de diciembre, y hoy en toda Colombia, en Barranquilla, se inaugura la Navidad, esta temporada de fiesta de Navidad. Y para muchos la Navidad es un corre-corre, o quizás es regalos o detalles o estrenar. Pero sabemos que la Navidad, sí, esa palabra Navidad de latín nativitas, significa nacimiento. Eso es lo que significa Navidad. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. 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 Y es un hermoso tiempo porque el mundo, todo el mundo, la Navidad se celebra alrededor de todo el mundo, todo el globo terráqueo celebra la Navidad. Y está recordando por cierto momento que Jesucristo, que el Dios Todopoderoso, se encarnó, se hizo un hombre. Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y todo el mundo está recordando eso. Todo el mundo está mirando hacia la Navidad. Y entonces nosotros como cristianos debemos entender que es un hermoso momento para compartirle el verdadero sentido de estos tiempos, el verdadero sentido del nacimiento de la Navidad a nuestros familiares. Porque usted y yo sí tenemos el verdadero sentido. No es un regalo físico, es el mayor regalo espiritual que Cristo vino a nuestra vida. No es estrenar, es que Cristo nos revista con su presencia. El mayor regalo que Dios ha hecho a este mundo es Jesucristo, que murió en nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado vida y vida
en abundancia a su nombre. Entonces, en vez de criticar, podemos aprovechar estos tiempos para recordarle, mientras ella está mirando un regalo, nosotros estamos recordando que hay un mayor regalo, que es Jesucristo en nuestro corazón. Es un regalo que nadie puede comprar y que nos da vida eterna. Pero también aquí en Barranquilla y en Colombia ocurre algo que no ocurre en ningún otro país. Escuche esto, en ningún otro país celebra el Día de las Velitas. Ninguno. Eso solo se ve aquí en Colombia. Madrid, Colombia. En 1850, un papa en Roma declaró el 8 de diciembre el Día de la Inmaculada Concepción. Y entonces, en diferentes sectores del mundo, muchos respondieron prendiendo velitas, prendiendo luces, faroles. Y a Colombia se le quedó esa tradición. Así que Colombia todos los 7 de diciembre celebra el día, esa tradición del Día de la Velita. ¿Por qué los cristianos no prendemos velitas? Porque entendemos que la única luz verdadera es la luz de Cristo que está en nuestros corazones. No le prendemos velitas, no adoramos a más nadie, sino a Jesucristo, a su nombre. Pero también es un hermoso tiempo para que usted pueda recordarle a sus familiares que esa vela que quiere prender no es la verdadera luz. Que la verdadera luz es que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, este tiempo de reflexión del nacimiento de Jesús, de este tiempo de las velas, debemos enfocarlo nosotros como cristianos hacia la verdad de las cosas, la luz que las personas intentan o desean. No está en una velita, en un farol, no está en un santo con el respeto, está en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Ya conmigo, Cristo Jesús es mi luz, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y Jesús mismo dijo: yo soy la luz de este mundo, el que venga a mí no andará en tinieblas. Entonces nos ayuda esto a recordar, orar primeramente por nuestros familiares, pero también en algún momento estar orando por ellos, y si se da la oportunidad en medio de una cena, en medio de lo que podamos vivir en familia, porque debemos orar y en estos tiempos evangelizar a nuestra familia, aprovechar esta parte de las velas, pero orientarlas hacia Cristo, aprovechar la parte de la vida y orientarla hacia el mayor regalo, que no es físico, sino Cristo en nuestros corazones. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y este pasaje de Isaías nos habla de algo muy pertinente en estos tiempos, porque nos va a mostrar que ya Jesucristo estaba profetizado, que ya el nacimiento de Jesús estaba profetizado. Diga conmigo: luz en medio de las tinieblas. Miren lo que estaba pasando. El pasaje de Isaías empieza hablando de dos sitios, Zabulón y Neftalí, y dice que esos dos lugares se encontraban en una región llamada Galilea de los gentiles. Y entonces dice que ese territorio estaba en luz o en oscuridad. ¿Cómo estaban esos territorios? Estaban en oscuridad. ¿Por qué la Biblia dice que Galilea, que Zabulón, que Neftalí estaba en oscuridad? Escuche esto. Neftalí, Zabulón, se encontraban al norte. Diga conmigo: al norte. Estaban al norte de Israel, al norte, ya donde terminaba Israel. Y en ese territorio, escuche esto, en ese territorio de Neftalí, de Zabulón, fue el primer territorio de la tierra prometida que Israel perdió. Fue el primer territorio de la tierra prometida que Dios le había dado a Israel, que Israel perdió. Asiria conquistó estos territorios de Galilea de los gentiles. Asiria los dominó. Asiria tomó todo ese pueblo de Israel y lo llevó cautivo a su capital. Fueron esclavizados, fueron cautivos. ¿Por qué se dio esto? Porque Israel le dio la espalda a su Dios. Porque Israel se olvidó de su Dios. Porque Israel se fue detrás de otros dioses. Porque Israel olvidó que tenían un solo Dios grande
y poderoso a su nombre. Y entonces al olvidar esto vino la oscuridad espiritual, y con la oscuridad espiritual también vino la crisis, vino el problema, vino la dificultad, vinieron todo esto que le vino a Israel. Pero miren lo que pasó en ese territorio. Fue el inicio del fracaso, de la crisis de Israel. Pero ¿cómo responde Dios? El pueblo de Israel se olvida de él. El pueblo de Israel le da la espalda. Pero ¿cómo responde Dios? ¿Usted cómo cree que responde el Señor? Mire, Dios es tan hermoso. Ahí tenga su Biblia abierta. En el versículo 2, Dios da una profecía sobre ese territorio que estaba en la oscuridad. Y mira lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Mire cómo está respondiendo Dios. Le da la espalda y Dios dice: voy a traer luz. El pueblo que andaba en sombra de muerte, detrás de otros dioses, haciendo lo que no estaba bien, Dios dice: va a resplandecerle luz sobre ellos. Mire el Dios que usted y yo tenemos, que aunque fallemos, Él sigue siendo fiel. Israel había fallado y lo que merecía era la erradicación completa, pero Dios está diciendo: les voy a traer luz. Dios está diciendo: aunque estén en sombra de muerte, en dificultades, yo voy a hacer que usted resplandezca mi presencia. Ese es el Dios que tenemos, un Dios perdonador, un Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios todopoderoso que nos invita a amarlo por su gran e inmensa fidelidad. Y miren, este versículo, el segundo versículo, usted lo puede encontrar en Mateo 4. En Mateo 4, Jesús es tentado y luego dice que Juan el Bautista fue encarcelado. Y cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista fue encarcelado, ¿qué hizo? Dice que se fue a Zabulón, a Neftalí, se fue a esta parte de Galilea para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que en lugar de oscuridad resplandecería la luz del Señor. Esta tierra donde empezó la crisis, el fracaso de Israel, fue también la tierra donde Jesucristo, nuestro Señor encarnado, Rey de Reyes y Señor de Señores, empezó su ministerio para traer luz y vida y salvación a toda la tierra. Donde Israel fracasó, Jesucristo inició su ministerio. Jesús inició su ministerio ahí, en Galilea. De tal forma que usted puede encontrar en la Biblia, le dicen a un hombre: oye, encontramos al Mesías y es de Nazaret. Nazaret quedaba ahí, ubicado en Galilea. Y este hombre, ¿qué dice Natanael? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un barrio ubicado ahí en Galilea. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? Porque era considerado un territorio de oscuridad. Pero donde empieza el fracaso de Israel, Jesús empieza su ministerio. Y ahí donde se cumple la palabra que en lugar de oscuridad, Dios traería luz en medio de las tinieblas. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y mire, sigue diciendo la palabra: cuando esta luz llegue, versículo 3, traerá alegría, traerá gozo, como el gozo de la cosecha, como el gozo de repartir el botín. Ese tiempo que Dios está hablando es un tiempo en el cual vendrá la luz a las naciones y habrá gozo, habrá cosecha, como de repartir el botín. También dice: porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de hombro. Ese tiempo que Dios está estableciendo de luz será un tiempo de libertad, un tiempo donde se romperá el yugo opresor. Sigue diciendo el versículo 5: porque toda boca que calce el guerrero y el fragor de la batalla será quemada. Está diciendo que cuando aparecería la luz de Cristo sería un tiempo de paz. Diga conmigo: paz. Paz. Pero todo este gozo, toda esta luz, ¿a qué se debe? Versículo 6: porque un niño nos ha nacido. Un niño. ¿Qué significa que un niño nos haya nacido? Que sería un humano, un niño nacido de una mujer humana. Humano, pero también nos dice
Un hijo nos ha sido regalado. Un hijo nos ha sido dado. No iba a nacer, sino que iba a ser dado del cielo. Está hablando de que Jesús sería humano, pero también sería divino. Sería soberano, Rey eterno. ¿Y cómo se llamaría? Miren los nombres de Jesús: admirable, consejero. Miren los nombres: Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto lo ha cumplido Jesús. Dice: el aumento de su soberanía tendría un reino eterno, y todo esto lo ha hecho el celo de Jehová. Pastor, ¿esta profecía se ha cumplido? Sí y no. Escuche esto: usted y yo vivimos en el ya, pero todavía no. Diga conmigo: ya, pero todavía no. Así estamos. Así está el reino de los cielos. Ya, pero todavía no. Porque el reino de los cielos se hace evidente en cada uno de nosotros. ¿Cuántos han cambiado desde que son cristianos? Amén. ¿Cuántos han dado fruto? Amén. Dice que el árbol que da buen fruto se abone, el que no da buen fruto, Quemado. Echado al fuego. ¿cuántos han dado fruto? Amén. Hay cambio en nuestra vida, ¿verdad? Ya el reino está actuando en nuestra vida, pero todavía no está pleno todavía. Esperamos la segunda venida de Jesucristo, donde todo será consumado. Cielo nuevo, tierra nueva, donde veremos la eternidad en el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué se ha cumplido esta profecía? Jesucristo vino, inició su ministerio precisamente ahí en Galilea. Jesucristo trajo gozo. Jesucristo trajo libertad. Jesucristo, pero observamos que no se ha cumplido todavía. Cuando dice: el que calza la bota del guerrero será quemada, habla de una paz eterna y completa. ¿Estamos viendo en este mundo paz eterna y completa? No. Todavía esa profecía, esa parte, no se ha cumplido. Estamos viendo que está el reino eterno de Dios pleno en la tierra. No, todavía no lo estamos viendo, porque habría paz. Es el príncipe de paz. Ya no habría más guerra, sino que habría paz completa. Y eso no lo estamos viendo. ¿Cuándo veremos eso? ¿Cuándo lo veremos, pastor? Cuando Cristo venga por segunda vez. Él traerá paz completa sobre la tierra. Él enjugará toda lágrima, todo dolor. Él dará su recompensa a sus elegidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, parte de esta profecía se ha cumplido y parte no se ha cumplido. Estamos en el ya, pero todavía no. Y la segunda venida de Cristo está cerca. Está cerca. Las señales se están cumpliendo a su nombre. Diga conmigo: las señales se están cumpliendo. Pero mire, algo hermoso, y ya quiero que me presten atención, porque aunque esta profecía parte se ha cumplido y parte no, esta profecía plenamente se ha cumplido en nosotros. Diga conmigo: se ha cumplido en mí. Se ha cumplido en mí. Y esta profecía nos invita a recordar hoy, 7 de diciembre, cómo Cristo conquista nuestros corazones. Diga conmigo: voy a recordar cómo Cristo conquistó y está conquistando mi corazón y el corazón de mis familiares a su nombre. Entonces miremos, esta parte nos muestra una anatomía de la conversión, cómo nos convertimos, cómo el Evangelio nos conquista. Pero pastor, ¿por qué puede aplicar de Israel a nosotros? Si la palabra habla de Israel, ¿por qué la podemos aplicar a nosotros? Eso es importante que lo vayamos entendiendo. Escuche esto: la Biblia cuenta una sola historia, de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué historia cuenta? La historia de Jesús y la salvación. Jesús y su salvación. Pero para contar esa historia, la Biblia utiliza entre 50 y 60 subhistorias, entre 50 y 60 tramas que van de Génesis hasta Apocalipsis. Y es importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, la historia del templo. ¿Dónde empieza la historia del templo? El templo es el lugar donde Dios se une con el hombre. ¿Y dónde empezó el templo? El Edén
Fue el primer templo que Dios construyó. Y Dios estaba cara a cara con el hombre. ¿Cuántos quisieran estar así? ¿Usted se imagina que estar cara a cara con Dios? Ese gozo, esa presencia. ¿Cómo será nuestra vida en la eternidad? Diga conmigo, amor y gozo. Esa será nuestra eternidad. Una sensación plena de amor y gozo en la presencia del Señor. Pero el hombre toma una mala decisión. Escuche esto, el hombre toma una mala decisión, profana el templo y el hombre es expulsado del templo. Pero Dios es tan bueno que sigue intentando las cosas y toma a Israel. Y usted se da cuenta que en la historia de Israel eleva un templo y hace un tabernáculo de reunión en el desierto. Y ahí Moisés se encontraba con Dios y le dictaba lo que el pueblo tenía que hacer, esa parte del templo. Pero luego el templo sigue creciendo y vemos a Salomón que inaugura tremendo templo. Pero ¿qué pasó con este templo? El pueblo rebelde, la presencia de Dios se va de ese templo y ese templo es destrozado. Y los profetas miran hacia adelante y ven que vendrá un templo, el templo verdadero. Y usted ve que Jesús, en Juan capítulo 1, dice la Biblia que Jesucristo tabernaculizó, se hizo templo. Usted ve que Jesucristo dice cosas como destruiré este templo y en 3 días me levantaré. ¿De qué templo está hablando? De Jesús. En Jesús estaba la presencia de Dios y estaba con nosotros. Ahora Jesucristo muere en la cruz. El Espíritu Santo llena a cada creyente. ¿Qué pasó con el templo ahora? ¿Dónde está el templo de Dios? Tóquese aquí. Yo soy el templo de Dios. Mire, en usted está el Edén. Usted es más hermoso que el templo que levantó Salomón. Porque ¿cuál es la función del templo? Que estuviera la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Usted y yo somos el templo vivo. La iglesia es el templo vivo del Señor. Cada uno de nosotros está la presencia de Dios que debemos cuidar y que debemos cultivar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces miren este tema del templo, como y al final termina, Dios desciende y es el templo pleno de nosotros. Y así encontramos múltiples historias en la Biblia. Una de esas historias es el pueblo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? ¿Dónde empieza el tema del pueblo de Dios? También en Génesis. ¿Quién fue el primer pueblo de Dios? Adán y Eva. Luego Dios toma a Israel. Luego Jesús se levanta como el pueblo de Dios. Y dentro de Jesús y en Jesús, ¿quién estaba? La iglesia. Por eso usted y yo estamos ¿en dónde? En Jesús. Y usted y yo como iglesia somos el pueblo de Dios. ¿Y hasta dónde nos está llevando la historia? A la eternidad, en la presencia del Señor. Entonces Israel es el pueblo de Dios. Y este capítulo 9 de Isaías está hablando del pueblo de Dios. Israel, pueblo de Dios, y usted como iglesia también es el pueblo de Dios. Y dice Pablo, a ellos le ocurrió esto para enseñanza de nosotros. Así que esta profecía le ocurrió a Israel, pero también nos da enseñanza a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y esta profecía nos ocurre a nosotros como iglesia. Escuche esto. Este pueblo de Galilea estaba en tinieblas, territorio conquistado, territorio en fracaso, en crisis. ¿Cuántos estuvieron una vez en tinieblas? Usted y yo éramos esa Galilea de los gentiles. Usted y yo éramos ese Zabulón y ese Neftalí, que estábamos en crisis, que estábamos en tristeza, que estábamos en oscuridad. Y si Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos traspasó del reino de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces mire, este texto también nos habla a nosotros. Estábamos así y muestra cómo el Evangelio conquista nuestra vida. Dios no vino a nuestra vida porque fuéramos lo más hermosos ni porque tuviéramos algo que dar. No teníamos nada que dar. Estábamos llenos de pecado, de muerte, de delitos. ¿Cuántos estaban ahí? ¿Cuántos eran como Zabulón y Neftalí?
Ya conmigo, sí era, sí soy. Bueno, sí era. Éramos llenos de oscuridad, llenos de cosas terribles. Pero en medio de esa oscuridad, que lo único que merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, a Dios se le plació traer su luz. Y entonces alguien empezó a orar por nosotros. Alguien empezó a hablarnos del Evangelio. Alguien empezó a invitarnos a la iglesia. La luz de Dios empezó a resplandecer. Cuando usted ora por un familiar que todavía no es cristiano, ¿qué está pasando? La luz de Cristo está resplandeciendo en él. Cuando usted le comparte el Evangelio a un familiar que no es cristiano, ¿qué está pasando? No es usted. Ese familiar, es Zabulón, es Neftalí, ha sido conquistado por cosas terribles, pero el buen Dios está trayendo luz a través de su predicación, a través de nuestra oración. Por eso no se canse de orar por el amigo, por el vecino, por el familiar. No se canse de predicarle, porque es el mismo Dios que ha visto la oscuridad de esa persona en su vida y está trayendo luz y luz en abundante. Y cuando Dios viene sobre una vida, hace cosas poderosas. ¿Cuánto lo creen? Entonces no se canse de orar por sus familiares, por sus hijos. Las oraciones tienen respuesta, porque son luz. Que usted ore por alguien no es de usted, es Dios quien coloca el querer como el hacer. Que usted insista a hablar el Evangelio, pero cállate, tú sí hablas, pero usted sigue hablando, no es de usted. ¿Cuántas veces te han mandado a callar? Ya viene el evangélico fanático, aleluya, pandereta, cantaletoso. Pero usted sigue haciendo su trabajo, entendiendo que aunque ellos no lo van a ver. ¿Por qué? Porque son Zabulón y Neftalí. Están en la oscuridad. ¿Usted alguna vez ha estado en un cuarto oscuro y usted prende un bombito, el más chiquitico? ¿Qué pasa? Mortifica porque no deja dormir. Hasta el bombillo más pequeño produce luz y vence la oscuridad. Hasta la oración más diminuta llega delante de la presencia del Señor. Aleluya. Hasta que usted abra la Biblia, la lea, se le traba la lengua, le dé nervios, pero eso está llegando al corazón de la persona. Amén. Porque el poder no está en nosotros, el poder está en el Evangelio. El poder no está en el pastor, en el predicador. El poder está en que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Y al tercer día resucitó. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en cada uno de nosotros. A su nombre. Así que no te canses de hablar la palabra. No te canses. Porque es Dios quien está trayendo la luz. No te canses de invitarlo a la iglesia. No te canses, porque es Dios quien está hablando a través de ti. Es Dios quien quiere traer luz a sus tinieblas. Es Dios. Entonces, pastor, ¿qué son mis oraciones? Es la luz de Dios. Pastor, ¿qué son mis clamores? Es la luz de Dios. Pastor, es verdad, la oración tiene muy fuerte poder. Estoy orando por un excuñado mío que le gusta el alcohol y eso. Ayer estaba haciendo un trabajo que tenía tiempo que no venía acá a la casa es hermano de la hermana Lady. Y ayer estuvo allá, me saludó, Julio, ¿qué más? Él sabe que yo soy cristiano. Y le hablé de la palabra y ya cuando se le dijo, ¿cuándo me invitas a tu iglesia? Oh, mañana domingo no, pero el otro domingo sí. eso. Cuando usted ora por alguien, ¿qué es? ¿Qué es? Diga conmigo, la luz de Dios sobre la oscuridad de esa persona. Lo único que puede cambiar es la luz de Dios. Porque una persona que esté en droga, en alcohol, que esté en cosas que no están bien, ¿en qué está? En oscuridad. Oscuridad. Si la persona viera la luz, si hubiese luz en su vida y viera lo que está haciendo, ¿lo haría? No lo haría. Así como usted y yo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos en luz.
Y Él nos traspasó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Pastor, porque ya no tomo como antes. Pastor, porque ya no veo pornografía como antes. Pastor, porque ya no soy como antes. Porque usted ya no puede ser como antes, porque ahora es luz. Ya no está en tinieblas. Y aunque usted intente hacer algo de tinieblas, no le sale. A veces hasta nosotros en nuestro propio carácter, porque a veces somos personas demasiado impulsivas, airosas. Lo digo en mi criterio propio porque yo era una persona muy impulsiva, muy airosa. Cualquier cosa me irritaba. Y realmente desde que he venido, no digo que ha sido fácil, porque realmente es un proceso en el que uno entra desde que empieza a conocer la palabra de Dios. Pero hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios que he pasado por momentos en los que yo anteriormente hubiese dicho, ahora no, ahora digo, Señor, dame tranquilidad, dame la fortaleza para asumir este momento. Y realmente yo personalmente le doy muchísimas gracias a Dios por haber tocado mi vida en un momento. Realmente el momento en el que Dios llegó a mi vida fue un momento en el que yo prácticamente me estaba muriendo. Él me sacó de ahí y hasta el día de hoy yo le doy, desde ese día hasta hoy le doy la honra y la gloria a Dios cada día por la vida, por la salud de mi familia y de la mía. Me regaló mi hija antes de eso, Él me regaló mi hija, porque a mí los médicos todos me descartaron como madre. Y mi hija es una bendición que Dios me regaló. Yo desobedecí ese mandato de Dios porque mi hija vino para cosas grandes. Y yo, en medio de, todavía estando en el mundo, en mi ignorancia, por decirlo así, o no en mi ignorancia, sino en mi creencia de familia, de católica, yo bauticé a mi hija por la iglesia católica. Y sin echarles mentira, yo la bauticé a ella un 16 de marzo y un 18 de marzo yo me estaba muriendo. Y en esa semana Dios me mostró todo su poder y toda su gracia, pero también me mostró toda su ira, porque me puso en una cuerda de vida y salud. Pero así como me llevó allá, de allá me sacó para tenerme hoy aquí. Dios vence nuestras tinieblas. ¿Cuál es la pelea en nosotros? ¿Cuántos han tenido esa pelea de perros dentro de sí? Importante. Sí, la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. Estamos, porque hay momentos en los que todavía estamos. Ahora, eso indica, ¿qué indica eso? Que usted y yo somos cristianos. Aleluya. Porque antes no peleábamos. Ahora sí está esa pelea. Pelea por orar, pelea por venir a la iglesia, pelea por predicar, pelea por orar. Mire, pelea. Porque la carne no le gusta. Y eso da evidencia que usted y yo somos cristianos. ¿Cuánto lo creen? Entonces no se canse de orar, no se canse de proclamar la palabra. Porque eso, usted debe entender lo que es luz de Dios sobre ellos. ¿Cuánto lo creen? Te coloque la mano sobre la silla que está vacía a su lado. Ahí. Y cada vez que usted venga a la iglesia, usted le va a poner nombre a esa silla vacía. ¿Sí? Y va a orar por esa persona. Y se va a comprometer en la semana a orar por esa persona, a proclamar el evangelio, a invitarla a la iglesia. ¿Sí? Ahí por un minuto cierre sus ojos y ore. Ore. Cada vez que entra a la iglesia y una silla vacía, usted le va a poner nombre. Y va a orar por esa persona, no de forma mística. No que la persona va a venir por obra y gracia o un misticismo, un conjuro, no. Sino que usted va a orar y se va a comprometer de esta semana a orar por esa persona, de que Dios le dé la oportunidad de proclamar el evangelio y usted la va a invitar a la iglesia. Y cada vez que Dios responda a la oración y esa persona esté ocupando ese lugar por el cual usted oró, de testimonio, por él, por ella oraba y Dios me ha respondido. Se llama la silla vacía, la oración de la silla vacía, que me invita a recordar que la iglesia está abierta
Que la iglesia, aunque esté llena la silla, siempre habrá una silla vacía. Ese amigo, ese compañero, ese familiar, ese hermano que falta, siempre habrá una silla vacía. Y aunque esta iglesia Dios la va a ir llenando de familias de bendición, y aunque estén llenas todas las sillas, siempre tendremos simbólicamente una silla vacía que nos recuerde que no somos un grupo cerrado, sino que estamos abiertos al mundo y estamos orando porque siempre nos faltará alguien en esta comunidad de fe, en el nombre de Jesús, Señor. Mira que esta oración nos compromete a orar por ese familiar. No es una oración más, tú no la tomas como algo más, Señor, si tú nos lo vas a recordar esta semana, oh Dios, y nos va a dar la fuerza, la sabiduría para proclamarle el Evangelio a ese familiar, Señor, en el nombre de Jesucristo, y para invitarlo, para traerlo a la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, gracias, Señor, porque ya esa persona por la cual oré está en este lugar y ya estoy dando testimonio de la grandeza tuya. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, yo lo creo. Ahora, mire, nadie crece como cristiano de la nada. Diga conmigo, nadie crece en el vacío. Nadie crece en el vacío. No, que soy cristiano, me convertí en mi casa. No, tiene que haber una comunidad donde te apoyen, donde oren por ti, donde te proclamen el Evangelio, donde te jalen la oreja si pronto te estás descarriando. Claro, para eso están las comunidades de fe que Dios ha establecido como iglesia. Pero de la misma forma, nadie se convierte en el vacío. Escuche esto, nadie se convierte en el vacío. Pastor, llevo tiempo, años orando por esa familia y nada que se convierte. ¿Le has predicado la palabra? Bueno, en primer lugar has orado, pero le has proclamado el Evangelio. Hay un tiempo de orar, pero también hay un tiempo de hablar. Pastor, ya he orado por él, ya le he proclamado el Evangelio, lo has invitado a la iglesia. Ay, pero es que me da pena que la iglesia no es perfecta, no vas a encontrar iglesia perfecta. Que el pastor a veces está despelucado. No vas a encontrar pastor que peinado. El único templo perfecto donde estemos a los cielos. Exactamente, el único templo perfecto será en la presencia del Señor en la eternidad. Hacia allá vamos, pero nadie se convierte en el vacío. Todos iniciamos en oscuridad, pero Dios trae su luz. Y además de su luz, escuche esto, vamos rápidamente. Dios trae a nuestra vida palabras de aliento. Cuando Dios conquista nuestro corazón, nos trae juicio primeramente. ¿Qué trae Dios? Juicio. ¿Qué es lo que trae Dios? No trae juicio primeramente. Él nos recuerda que en Él hay alegría, que en Él hay gozo. En la Biblia, en esta parte donde estamos leyendo en Isaías, hay diferentes imágenes. Está la imagen de la cosecha. Para los israelitas, la cosecha era una gran bendición. Era temporada de gozo, de alegría. Pero nosotros antes de Cristo no teníamos gozo. No había cosecha. Dice la palabra que sembrábamos y recogíamos que en saco roto. Pero Dios promete darnos abundante gozo. 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 Pastor, pero yo quiero el gozo de tener muchas cosas. Dios da bendiciones, pero el primer gozo es el gozo de su presencia. La felicidad de su presencia, que no depende de nada material en la tierra, sino que depende primeramente de una relación directa con el Señor. ¿Cuántos quieren ese gozo? Amén. Cuando tenemos gozo, cuando tenemos una relación correcta con el Señor, no importa la circunstancia, no importa la tristeza, no importa los problemas, porque Dios siempre nos saca de victoria en victoria. Y entonces podemos decir como el apóstol Pablo, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si hay una circunstancia adversa, hay el gozo del Señor en tu vida. Hay gozo. Pero también Dios, cuando nos llama a su presencia, nos promete gozo, pero también nos promete que nos va a libertar del yugo opresor. Él nos ha libertado. ¿Cuántos Dios lo ha libertado de diferentes cosas? Ese es el Dios que nos va libertando, va quitando el yugo opresor, porque éramos esclavos del pecado. Pero también hay un versículo que dice que la bota del guerrero será quemada.
Es decir, ya no habrá necesidad de botas de guerra, porque Dios traerá paz. Antes de que usted y yo fuéramos cristianos, andábamos en guerra, peleando primeramente con Dios. Peleábamos con lo que estaba a nuestro alrededor y peleábamos con nosotros mismos. ¿Cuántos estuvieron ahí? Amén. Y antes de que la luz de Cristo viniera, andábamos, ¿cómo es que dicen por ahí? Agarrados con todo el mundo. Agarrados primeramente con Dios, de pelea. Porque si estamos en peleas con Dios, no vamos a estar bien con nadie más. Peleando con los hermanos, con los vecinos, con los amigos. ¿Pero por qué? Porque también estamos en pelea con nosotros mismos. Pero Dios ha prometido que Él va a cesar la guerra. Y la ha cesado en nuestros corazones. Iglesia, ya usted y yo no estamos para estar peleando. Ya lo que tenemos que resolver no se resuelve con puño, muñeca y patá. Ni con las rodillas, ni los nudillos, ni el codo, ni la cabeza, ni el cabezazo. No. Porque Él ha traído paz. Digan conmigo, paz. Paz. Pastor, entonces, ¿cómo resuelvo todo esto? ¿Cómo hay gozo? ¿Cómo soy libre? ¿Cómo estoy libre de la guerra? La Biblia nos habla de eso. Escuche esto. Cuando Dios vino a nuestra vida, Él trajo a Jesucristo y nos lo presentó. Nos dijo, les doy un niño que es humano, pero también les doy el regalo del cielo que es mi hijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Dios nos presentó a su Hijo. ¿Y sabe cómo nos lo presentó? Nos dijo, Él es consejero, admirable consejero. ¿Qué significa que Jesucristo sea admirable consejero? Que tiene el mejor de los consejos. Que aquí se encuentra el mejor de los consejos. Que la mejor forma de vida debe ser la del cristiano. Que no podemos estar buscando un terapeuta o un psicólogo porque tenemos al mejor consejero, admirable consejero. ¿Cómo es que en estos tiempos cristianos, buscando psicólogos, buscando terapeuta, si tenemos al mejor, no terapeuta ni psicólogo, sino al mejor, admirable consejero? Hoy Dios te dice, hay paz en tu corazón. Busca mi consejo. Que en mi consejo hay vida y vida en abundancia. ¿Cuántos necesitan un consejo? Amén. Necesitamos aconsejarnos los unos a los otros. Mire esto. Todos los días usted necesita ser aconsejado. ¿De dónde entró el pecado? ¿De dónde entró el fracaso del ser humano? Digan conmigo, de un mal consejo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Eso fue un buen consejo o un mal consejo? Un mal consejo. Y Eva y Adán escucharon ese mal consejo y de ahí vino el fracaso. Pero ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Un buen consejo o un mal consejo? Le dio un buen consejo. Entonces necesitamos personas que nos aconsejen conforme a la palabra. Personas que tengan al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia está abierta para consejería a los pastores. Pastor, ¿usted se la sabe todas? No. Pero sí conozca al que se la sabe todas. A su nombre. Necesitamos rendir cuentas. Si está en pecado, hablemos. Pastor, ¿me va a pegar? No. Pero hay cosas que nos roban la paz, que ya Dios nos dio. Él quebrantó la guerra en nuestro corazón. Y ese es nuestro deber, mantenernos en guerra, mantenernos en paz en Cristo. Pero hay cosas que nos roban la paz. Vamos a tratarla. Pastor, y si en un consejería usted me regaña, usted no. No soy su papá para regañar. Usted me pega con él. A veces me ve la cara de pronto así. Pero yo tengo mis sentimientos también. Si hay algo que tratar, vamos a tratarlo. Porque Dios nos ha llamado para vivir en paz, no en guerra. Dios nos ha llamado para vivir ¿en qué? En paz, no en paz.
paz. Pero tenemos que trabajar esa paz. Y para trabajar esa paz, mire, Dios nos ha llamado para vivir en gozo. Dios nos ha llamado para vivir libres de la esclavitud. Y Dios nos ha llamado para vivir libres de la guerra, en paz. Gozo, libertad y paz. Pero entonces la pregunta de esta mañana, pastor, ¿por qué no tengo ni gozo? ¿Por qué no me siento libre? ¿Y por qué tampoco estoy en paz? ¿Cuántos han estado ahí? Ni gozo, ni libertad, ni paz. Si a eso nos ha llamado el Señor. Pero ¿cómo Dios nos transmite eso? Tenemos un admirable consejero. ¿Cómo podemos alcanzar ese gozo, esa libertad, esa paz? Acercándonos al admirable consejero. Pastor, si yo vengo a consejería con usted, ¿qué va a pasar? En primer lugar, que no le voy a solucionar el problema. Porque lo más importante no es solucionar su problema, sino que lo más importante es reorientarlo a usted a Cristo. A veces Dios va a utilizar el dolor para formarnos. Y hay dolor con los cuales debemos aprender a vivir, no con todos. Pero Dios está formándonos en medio del dolor. Pastor, es que mi esposo está pesado, estoy que lo boto por la ventana. No puede botarlo. ¿Quién lo escogió? Pastor, es que mi esposa está, usted no la conoce, estoy que... No puede botarla. ¿Quién la escogió? ¿Quién la escogió? Uno mismo. Ahora debemos tener paciencia porque están en Zabulón, están en Neftalí, tienen que venir a la luz admirable. No pueden actuar de otra manera porque están en la oscuridad. No puedes pedir un palo que produzca leche o un palo seco que produzca manzanas, no. Tienen que venir y Dios darle, revivirlos, levantarlos de la muerte a la vida eterna. Y es donde ellos verán la verdad de Cristo. Ellos no tienen gozo, ellos no tienen libertad, no tienen paz. Están tristes, están esclavizados, están en guerra. A su nombre. Y usted ve en estos tiempos, uno a veces va en la moto, en el carro, y eso es terrible el tráfico. Y medio se cruza uno, ¡ay, no sé qué hay! La palabrota más grande que... Pero sabe, el Evangelio me ayuda a entender a las personas y amarlas. Porque alguien que no tenga a Cristo, verdaderamente no tiene gozo, no tiene libertad y no tiene paz. Pastor, pero ¿por qué hay cristianos que también sin gozo, sin libertad y sin paz? Porque tenemos que crecer en Cristo. Si eres cristiano, tienes que crecer en Cristo. Y a medida que crezcas en Cristo, crecerás en gozo, en libertad y en paz. ¿Y cómo nos invita la Biblia a crecer? Tienes un admirable consejero. El Espíritu Santo siempre te dará buenos consejos. Pastor, ¿cómo me da buenos consejos? ¿Alguna vez se ha levantado, ha leído la Biblia, ha sentido que ese versículo ha tocado su corazón? Es Dios dándote un buen consejo. Usted siente, uy, este versículo es para mí, es que es para ti. Dios te estaba hablando ahí. Constantemente, cuando estás orando, y estás orando y de pronto entras en la adoración y Dios empieza a hablarte, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y usted sale renovado. ¿Cuánto le ha pasado? Amén. Entra uno con una pelea de perro en la cabeza y no sale como un león. Ese es el poder de la oración, el poder del admirable consejero. ¿Qué otro nombre le da la Biblia a Jesús? Dios Todopoderoso. Además de decirte que puedes hacer cosas buenas en Él, Él tiene el poder para hacerlo a través de ti. Porque que un familiar se convierta, ¿tú puedes convertirlo? No. Pero si Dios te dice, ora, proclama el Evangelio, es porque el Dios Todopoderoso, Jesús, lo va a hacer a través de ti. Pastores, si no sé qué decir, ora, que Dios siempre nos va a dar palabra.
Pero recordemos que no es nuestro poder. Como pastor debo recordar cada día que no es mi poder. Que aunque se me trabe la lengua, se me pegue, me coma la R, la M, la P, la Q, aunque me entiendan poquito, en esa pequeñez Dios se va a glorificar. Por eso el débil puede decir en Cristo: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Porque es la fortaleza de él en Cristo Jesús. Pastor, me siento débil. Tienes un Dios todopoderoso. Pastor, no puedo luchar más por mi familia. Tienes un Dios todopoderoso. Pastor, ya voy a dejar las cosas tiradas. Tienes un Dios todopoderoso. Si luchamos en nuestra fuerza, iglesia, ¿qué vamos a poder alcanzar? ¿Qué tanto dura nuestra fuerza? ¿Cuántas veces nos levantamos? Voy a dejarlo todo tirado, ya no voy más. Ya conmigo, sí soy. Pero ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene? Que tenemos un Dios poderoso, un consejero admirable, un Dios todopoderoso. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, iglesia? Que nos gusta aparentar. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Y nos metimos en un cuento raro. Decláralo. Y así será. Nuestra palabra no tiene poder. No es que tanto te digas al día, te puede decir 10,000 veces: soy fuerte, soy fuerte. Y medio caminas y tropiezas, ¡ay! Ya estás llorando. Eso somos nosotros. Entonces no es de repetirnos como loro: soy fuerte, soy fuerte. Porque el mismo Jesús dijo: la oración no es para repetirla como loro, no. Soy fuerte, no. No es repetir, no es decláralo y ya, no. Es entender en nuestro corazón, en fe, que nosotros no podemos. No se trata de decir todo el día: sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, para luego estar llorando que no pude. Se trata todo el día de poner nuestra fe en Cristo, de que aunque yo sea débil, aunque yo no pueda, aunque me cueste, tengo un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que murió en la cruz del Calvario, que aunque yo era débil, Él se hizo fuerte en mí para darme vida y vida. Entonces nos hemos metido en ciertas cosas. Confiéselo, claro, no se trata de confesar. Se trata de creer en mi corazón. Se trata de ver la realidad de mí como ser humano. Yo soy débil, yo soy frágil, pero tengo un Dios que es todopoderoso, y Él no necesita vernos fuertes, necesita que vayamos al altar débiles, indefensos, a decirle: yo no puedo, yo no soy capaz, se me sale de la mano. Pero lo que sí tengo por seguridad en mi corazón, aunque yo no pueda, aunque sea incapaz, aunque sea débil, lo que sí tengo en mi corazón es que tengo un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que me sostiene, porque se me sacan muchas cosas de mis manos, de ti, de tus manos gigantescas, infinitas, nada se sale. Eso es vivir el evangelio, iglesia. Eso es depender de Él, no de mi fuerza, no de mi gallardía, de mi valentía, sino de depender plenamente de Él cada día. Cuando nos metemos en líos, cuando creemos que podemos depender y ser independientes de Dios. Dios no nos trajo el evangelio para que hiciéramos algo alejados de Él. Porque el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 15, ¿recuerdan? La vid. Yo soy la vid, ustedes el pámpano, la rama. Y alejados de mí, ¿qué pueden hacer? Nada. Mire lo que nos dice la palabra. Y alejados de mí, nada. Dios no nos trajo el evangelio para que viviéramos independientes de Él, o para que solamente fuéramos evangélicos los domingos. Cada día debemos depender de Él, del Dios todopoderoso. Pero ¿qué otro nombre nos dice que tiene Jesús, además de consejero admirable, Dios poderoso? ¿Qué más dice? Padre eterno.
Esto me gusta, porque en el contexto que estamos hemos tenido problemas con la paternidad. Y a veces viene esa sensación de orfandad. Muchas veces nos sentimos solos. A veces estamos en la casa, en el trabajo, y pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo acá? No me encuentro, no me hallo. Una sensación de ser huérfano, de que no tengo padre. Pero la Biblia me recuerda que tienes un ¿qué? Padre eterno. Un padre, Eterno. y no un chiquitico, ni que va a durar unos cuantos días, sino tiene un ¿qué? Un Eterno. Padre eterno. Y si Aleluya. tienes un Padre eterno, eso quiere decir que tienes provisión eterna, porque un buen Padre provee. Y si tienes un Padre eterno, ¿qué quiere decir? Que tienes protección eterna, porque un buen Padre protege de aquí y a la eternidad. Estamos protegidos por el buen Padre. ¿Eso qué quiere decir? Las mamás, a veces, cuando alguien se mete con un hijo suyo, ¿qué hace usted como mamá? ¿Cuántas leonas hay acá? Las mamás son cosas serias. Se hacen matar por un hijo. Ahora imagínense si nosotros tenemos ese amor por nuestros hijos. Ahora imagínense Dios, Padre eterno. No estamos solos, mi hermano, mi hermana. Tenemos un Padre eterno. Un Padre que nos escucha. Un Padre que nos consuela. Y termina diciendo el nombre de Jesús, además de amigable consejero, Dios eterno, Padre eterno, ¿qué más? Príncipe. Eres el príncipe de tu paz. Eres el príncipe de tu consuelo. Eres el príncipe de tu corazón. Eres el príncipe de este diciembre. Eres el príncipe de este 2026, en la cual Dios te está diciendo: yo soy tu príncipe de paz, para que vivas en paz en mí, en medio de la tempestad, en medio de las tinieblas. Puedes vivir en paz porque yo soy el príncipe de paz. ¿Qué me dice eso? Que la paz no depende de mí, la paz depende de Cristo. Y termina diciendo la Biblia, y todo esto, ¿quién lo ha hecho? Yo. Y si todo esto lo ha hecho el celo, la pasión de Jehová. Yo he hecho todo esto. Dice, termina diciendo Isaías 9, versículo 7, y todo esto lo ha hecho el celo. Cuando habla del celo, habla de la pasión, del amor. Miren, de la pasión desbordante de Dios. Dios no solamente nos ama con un amor desbordante. Nunca alcanzaremos a amar a Dios en esa dimensión que Él nos ama. Dios no solamente nos anhela, Él nos anhela con una pasión. Se comprometió tanto con nosotros, viles pecadores, que dio a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y al ver toda esta verdad, ¿cómo respondemos? Esto no lo hacemos nosotros, lo hizo Dios. Y nos queda es extender la mano y tomar lo que Él nos da con amor, con humildad, con fidelidad, con responsabilidad, con fe y arrepentimiento. Ahí levanta tus manos a esta hora. Dios